Hola nuevamente, esto es Cines de Arte y Autores y nos dedicaremos una vez más a qué es el cine de André Bazin, hoy con el texto Al margen de el erotismo en el cine. Este texto fue escrito en 1957, en abril, para la revista Cahiers du Cinéma. Bazin se acerca a uno de los temas que a mi juicio son bastante complejos y de muchísimos aspectos por cubrir dentro del cine. El erotismo en el cine es el título de un libro escrito por Joseph-Marie Loduca en años anteriores y al cual Bazin se refiere brevemente en ese artículo. Pero el artículo pudo haberse llamado El erotismo en el cine. Bazin decide llamarlo, en cambio, Al margen del erotismo en el cine. ¿Qué es realmente lo que está al margen? ¿Qué se pone al margen? ¿Quién o quiénes se ponen al margen del erotismo en el cine? Bazin comienza este texto refiriéndose a la relación entre el cine y otras artes. Parte de esto ya lo habíamos visto en artículos tales como A favor de un cine impuro y Teatro y cine. Comienza Bazin. Nadie pensaría en escribir un libro sobre el erotismo en el teatro. No porque de una manera rigurosa el tema no se preste a hacer reflexiones, sino porque serían exclusivamente negativas. Porque Bazin dice que serían negativas. Ya habíamos visto en el capítulo de teatro y cine que había una gran diferencia entre el teatro y cine al representar la belleza o representar situaciones eróticas y tenía que ver con la fragmentación de cuerpos sobre la cual el cine podía elegir, digamos que los mejores ángulos o las mejores imágenes del cuerpo de los actores y de las actrices, mientras que en el teatro pues nosotros estábamos ante una totalidad, ¿cierto? Incluso los momentos muertos, los momentos de reposo de aquellos cuerpos, y que quizás esto podría tener que ver con la diferencia entre ambos medios. El cine puede decidir entre pasar de un tamaño de plano a otro, mientras que el teatro pues solamente nos va a poner un tamaño de plano durante todo el tiempo de la representación. Todos estos aspectos ya los habíamos contemplado en artículos anteriores. Continúa Bazin. No pasa lo mismo con la novela, ya que un sector nada despreciable de la literatura está más o menos expresamente fundado sobre el erotismo. Pero se trata solo de un sector, y la existencia de un, entre comillas, infierno en la Biblioteca Nacional concretiza esta particularidad. Es cierto que el erotismo tiende a desempeñar un papel cada vez más importante en la literatura moderna y ha invadido ampliamente las novelas, incluso las populares. Pero además de que sin duda haría falta atribuir al cine en buena parte esta difusión del erotismo, este sigue todavía subordinado a nociones morales más generales que plantean justamente su extensión como un problema. André Malraux, que es sin duda el novelista contemporáneo que ha propuesto más claramente una ética del amor fundada sobre el erotismo, ilustra perfectamente el carácter moderno, histórico y por consiguiente relativo de una tal opción. El erotismo tiende a desempeñar en nuestra literatura un papel comparable al amor cortesano en la literatura medieval. Por poderoso que sea su mito y prescindiendo del porvenir que se le atribuye, se ve claramente que nada específico le une a la literatura novelesca en la que se manifiesta. Incluso la pintura, donde la representación del cuerpo humano habría podido desempeñar un papel determinante, no es más que accidental o accesoriamente erótica. Dibujos, grabados, estampas o pinturas libertinas constituyen un género, una variedad con las mismas características del libertinaje literario. Se podría estudiar el desnudo en las artes plásticas y no se podría ignorar sin duda la traducción a través suyo de los sentimientos eróticos, pero estos también aquí seguirían siendo un fenómeno subordinado y accesorio. Con estos dos adjetivos, subordinado y accesorio, podríamos tratar de acercarnos a este párrafo que acabo de leer, en el cual podemos hablar de la literatura, la pintura, en donde el erotismo podría estar o no estar presente, simplemente como un aspecto subordinado y accesorio. Puede ser algo que se acentúa, ¿cierto? Una calidad extra acerca de esas imágenes o de esos relatos, algo que se puede aumentar o disminuir según, digamos, el relato lo necesite. Entonces, podríamos hablar del erotismo como un género en sí, o quizás como una cualidad extra añadida a las imágenes y a las situaciones. Continúa Bazin.
Solo en el caso del cine se puede decir que el erotismo aparece como un proyecto y un contenido fundamental. No único, ciertamente, ya que muchos films, entre los más importantes, no le deben nada, pero sí un contenido mayor, específico e incluso esencial. Lo Duca tiene razón para ver en ese fenómeno una constante del cine. Abre comillas. La tela de las pantallas lleva en filigrana desde hace medio siglo un motivo fundamental, el erotismo. Cierra comillas. Pero hace falta saber si la omnipresencia del erotismo no es más que un fenómeno general, pero accidental consecutivo al libre juego capitalista de la oferta y la demanda. Tratándose de atraer a la clientela, los productores habrían recurrido de manera natural al tropismo más eficaz, el del sexo. Se podría añadir en favor de este argumento el hecho de que el cine soviético sea efectivamente el menos erótico del mundo. El ejemplo merecería cierta reflexión, pero no parece decisivo porque habría que examinar previamente los factores culturales, étnicos, religiosos y sociológicos que han podido influir en ese caso particular y sobre todo preguntarse si el puritanismo de los films rusos no es más que un fenómeno artificial y provisorio todavía más accidental que la sobrecarga capitalista. El reciente 41 nos abre desde este punto de vista muchos horizontes. Bazán se está refiriendo a 41, la película de Grigory Chukrai, hecha en 1956. Esta es la historia de una mujer, una francotiradora, que avanza con el Ejército Rojo en 1919 por la estepa y a la cual le ponen a cargo a un prisionero. Ella tiene que vigilar a este prisionero, pero va surgiendo una especie de atracción y ella tiene que decidir entre el deber y el amor con este prisionero. Este es el remake de una película del mismo nombre de Yakov Protasanov de 1927. Yo en verdad se las recomiendo ambas. Son películas bastante interesantes y como ejercicio les recomiendo que ustedes comparen la original con el remake, también para ver cuáles fueron esas decisiones de representación que toma Grigory Chukrai frente a la obra original. De verdad, una experiencia que les recomiendo. Y es muy pertinente que Bazán use como ejemplo esta película de la Unión Soviética de Chukrai y que la use como contrapeso a ejemplos tales como The Seven Year Itch o La Tentación Vive Arriba de Billy Wilder con Marilyn Monroe, hecha en Estados Unidos, o como un ejemplo de contrapeso a Brigitte Bardot y la película de Roger Vadim y Dios creó a la mujer. Continúa Bazán. Lo Duca parece ver la fuente del erotismo cinematográfico en el parentesco del espectáculo cinematográfico con el sueño. Abre comillas. El cine se aproxima al sueño, a las imágenes acromáticas que son como las imágenes del film, lo que explica en parte la menor intensidad erótica del cine en color que escapa en cierta manera a las reglas del cine onírico. Cierra comillas. Bazán va a estar en acuerdo y desacuerdo con varias afirmaciones de Lo Duca, pero va a estar sobre todo en desacuerdo con aquella en donde se afirma que los sueños son acromáticos o en blanco y negro. Bazán va a decir prácticamente que los sueños vienen en todos los colores, en todas las presentaciones y que lo ha comprobado incluso a su alrededor. Continúa más adelante Bazán. De manera que la analogía entre el sueño y el cine me parece que debe ser llevada todavía más lejos. Reside tanto en lo que deseamos profundamente ver sobre la pantalla como en lo que no podría mostrársenos. Se comete una equivocación cuando se asimila la palabra sueño a no sé qué libertad anárquica de la imaginación. Nada está más determinado y censurado que el sueño. Es cierto, y los surrealistas hacen bien en recordarlo, que no es la razón quien hace esto. Es cierto también que el sueño solo se define negativamente por la censura y que su realidad positiva reside, por el contrario, en la irresistible transgresión contra las interdicciones del superego. Veo también claramente la diferencia de naturaleza entre censura cinematográfica de esencia social y jurídica y la censura onírica, pero quiero señalar simplemente que la función de la censura es tan esencial en el sueño como en el cine. Es uno de sus constitutivos dialécticos. Reconozco que es eso lo que me parecía que faltaba no solo al análisis preliminar de Lo Duca, sino sobre todo al enorme conjunto de ilustraciones que constituyen en cualquier caso una documentación inapreciable.
No se trata de que el autor ignore el papel excitante que pueden siempre desempeñar las prohibiciones formales de la censura, sino el hecho de que parezca haber en ello tan solo un ir tirando y sobre todo que el espíritu que preside la selección de sus fotos ilustra la tesis inversa. Se trataría más bien de mostrarnos lo que la censura corta habitualmente en los films y no lo que deja subsistir. No niego el interés ni el encanto de esta documentación, pero creo, por ejemplo, tratándose de Marilyn Monroe, que la foto que se imponía no era la del calendario para el que posó desnuda, teniendo en cuenta además que este documento extracinematográfico es anterior al éxito de la estrella y no podría considerarse como una extensión de su sex appeal a la pantalla, sino la famosa escena de La tentación vive arriba o The 7-Year Itch, en donde se hace levantar las faldas por una corriente de aire del metro. Esta idea genial no podía nacer más que en el cuadro de un cine que posee una larga, rica y bizantina cultura de la censura. Bazán se está refiriendo a diversas operaciones de censura en varias cinematografías y especialmente podemos inferir que se refiere al Código Hays en los Estados Unidos, que operó prácticamente por 3 décadas. Bazán se refiere a esta película de Billy Wilder de 7-Year Itch o La tentación vive arriba y según él se puede inferir que las decisiones tomadas son a partir de la censura o del rol de la censura que podría bloquear la película, ¿verdad? Esa decisión de que Marilyn Monroe se pare justo sobre la corriente de aire va a obedecer según Bazán a una estrategia para, digamos, burlar un poco a la censura o representar de alguna manera lo que se quiere, lo que se pudo haber representado de una forma más explícita. Si ustedes han visto esa película de Billy Wilder, se darán cuenta que hay un extremo calor en la ciudad, es un verano con una temperatura bastante alta y que el personaje de Marilyn Monroe está buscando aire acondicionado, ¿verdad? Y que por eso le gusta también bajar al apartamento del vecino porque él tiene aire acondicionado y ella no lo tiene. Al ver esa película de Billy Wilder uno se pregunta de qué otra manera se pudo haber representado en pantalla ese extremo calor, ¿verdad? Ese extremo verano, esa pulsión de los cuerpos al sentir este calor aparentemente insoportable. Sin embargo, lo que hace la película es, como les digo, acercar simplemente a Marilyn Monroe a las fuentes de aire acondicionado, ponerle quizás ropas más ligeras y que todo lo demás lo resuelvan los diálogos con relación a ese extremo calor. Continúa Bazán. Tales hallazgos suponen un extraordinario refinamiento de la imaginación adquirido luchando contra la rigurosa estupidez de un código puritano. Si ustedes han visto películas entre los años 30 y comienzos de los años 60 de Estados Unidos, ¿qué otras estrategias pueden ver que se utilizaron para burlar este código Hays y las censuras, especialmente en temas como la representación del sexo, del erotismo y de la violencia? Continúa Bazán. No se me haga decir, sin embargo, que todo verdadero erotismo tendría necesidad para florecer sobre la pantalla de engañar a un código oficial de censura. Es incluso cierto que las ventajas sacadas de esta transgresión oculta pueden ser muy inferiores a las pérdidas. Y es que los tabús sociales y morales de los censores son un cuadro demasiado estúpido y arbitrario para canalizar convenientemente la imaginación. Aun siendo benéficos en la comedia o en el film ballet, por ejemplo, constituyen un obstáculo estúpido e insuperable en los géneros realistas. Volvamos a las palabras de Bazán, y es que los tabús sociales y morales de los censores son un cuadro demasiado estúpido y arbitrario para canalizar convenientemente la imaginación. Leyendo entonces a Bazán, entonces esto no tendría tanto problema en el film ballet o en las comedias, y de aquí el uso que se hizo de aquellas estrategias en La tentación vive arriba o 7-Year Itch, pero dice Bazán que esto va a ser un obstáculo estúpido e insuperable en los géneros realistas. Si ustedes han visto entonces la película de La tentación vive arriba, se darán ustedes cuenta que esta película, sus situaciones, sus soluciones, su resolución son totalmente mojigatas y uno no sabe si, digamos, la culpa de esto, entre comillas, estaría en la historia misma, en el director o quizás en todo el ambiente de censura que hay, ¿cierto? Es una especie de fantasía que tiene este vecino con su vecina de arriba y que esa infidelidad no se puede consumar. Él es un hombre casado
pero al final termina respondiendo pues a su matrimonio y no se lleva a cabo la infidelidad, ese deseo que en algunos momentos pudo estar sugerido de maneras implícitas o explícitas, no se va a llevar a cabo, ¿verdad? Es un deseo que se sigue quedando contenido y él va a preferir la seguridad y el confort de su matrimonio a lo que sea que pudo haber sido una resolución quizás salvaje con Marilyn Monroe en el aspecto erótico y sexual. Continúa Bazán. La única censura decisiva de la que el cine no puede prescindir está constituida por la misma imagen y, en último análisis, solo con relación a ella puede intentar definirse una psicología y una estética de la censura erótica. No tengo ciertamente la ambición de esbozarla aquí, ni siquiera en sus grandes líneas. Quiero tan solo proponer unas cuantas reflexiones cuyo encadenamiento puede indicar una de las direcciones en las que podría profundizarse. Quiero antes de nada hacer una aclaración para atribuir en justicia el mérito que estas consideraciones pudieran tener, ya que proceden de una indicación que me hizo Domarchi recientemente y cuya pertinencia me parece extraordinariamente fecunda. Domarchi, a quien nadie considera mojigato, me declaraba haberse sentido siempre irritado por las escenas de orgía en el cine, o todavía más ampliamente por toda escena erótica reñida con la impasibilidad de los actores. Para decirlo de otra manera, les parecía que las escenas eróticas debían poder interpretarse como las otras y que la emoción sexual concreta de los actores delante de la cámara era contradictoria con las exigencias del arte. Esta austeridad puede quizás sorprender en principio, pero se apoya en un argumento irrefutable que no es en absoluto de orden moral. Si se muestra sobre la pantalla a un hombre y una mujer con un vestido y una postura tales que sea inverosímil que al menos un comienzo de consumación sexual no haya acompañado a la acción, yo tendría derecho a exigir en un film policíaco que se mate verdaderamente a la víctima o al menos que se la hiera más o menos gravemente. Y esta hipótesis no tiene nada de absurdo porque no hace mucho que el asesinato ha dejado de ser espectáculo. La ejecución en la plaza de Greve no era otra cosa y para los romanos los mortales juegos del circo eran el equivalente de una orgía. Me acuerdo de haber escrito hace ya tiempo a propósito de una célebre secuencia documental en la que se veía ejecutar en plena calle de Shanghái a unos, entre comillas, espías comunistas por los oficiales de Chiang Kai-shek, que la obscenidad de la imagen era del mismo orden que la de una película pornográfica, una pornografía ontológica. La muerte es aquí el equivalente negativo de la satisfacción sexual a la que se ha calificado no sin motivo de, entre comillas, pequeña muerte. Muchas ideas están en este texto de Bazán. La idea sobre el realismo, nuevamente, como si están exigiendo que las escenas de sexo sean lo más realistas posibles, entonces también, según Bazán, con esa lógica, se podría exigir que en un film policial las escenas de violencia, digámoslo así, o las muertes, entonces tendrían que ser muertes verdaderas o donde los actores o actrices queden gravemente heridos. Aquí hay una equiparación entre el sexo y la violencia, que es precisamente digamos que el tema principal en el código Hays, ¿verdad? Representaciones de sexo y violencia, en donde pues no se quería que los espectadores llegaran a, entre comillas, a aprender algo de lo representado en pantalla, ¿cierto? Que no aprendan nada de la seducción, del sexo, de cierto tipo de besos, de actos sexuales, posiciones sexuales, etcétera, que no vayan a aprender nada de cómo fabricar una bomba, cómo operar un arma o llevar a cabo un asalto. Sin embargo, voy a decir una obviedad, me perdonarán por eso, pero todos sabemos que quizás no hay un límite ni para el libertinaje ni para la mojigatería, ¿verdad? Como que son cosas que siempre nos van a estar sorprendiendo. No hay límites para los deseos, que quizás alguien puede estar pensando, uy, eso es demasiado extremo, demasiado libertino para mí. Para otros puede ser algo del día a día, ¿no? Yo hago de eso todos los días. Para mí no. Eso es antes mojigato para mí. Entonces, frente a esto hay tantas diferencias de espectadores, de visiones, de creencias, de perversiones, de deseos, que nos quedaríamos cortos al tratar de hablar de lo que para unos puede ser aceptable, un límite, o para otros quizás ya pasaron por eso y están buscando quizás algo más extremo y arriesgado. Continúa Bazán. El teatro no tolera nada parecido. Todo lo que en escena toca al aspecto físico del amor pone igualmente de manifiesto la paradoja del comediante.
Nadie se ha excitado jamás en el Palais Royal, ni sobre la escena ni en la sala. El striptease, es cierto, renueva la cuestión, aunque sea un espectáculo, y hay que apuntar como esencial el que la mujer se desnuda a sí misma. No podría hacerlo un acompañante sin provocar los celos de todos los varones de la sala. En realidad, el striptease se funda sobre la polarización y excitación del deseo de los espectadores, ya que cada uno posee virtualmente la mujer que finge ofrecerse, pero si alguien se precipitara sobre la escena, se haría linchar, porque su deseo provocaría la competencia y la oposición, a no ser que se caiga en el voyerismo, que se relaciona ya con una mecánica mental diferente. En el cine, por el contrario, a la mujer, incluso desnuda, se le puede acercar un hombre, desearla expresamente y acariciarla realmente, porque a diferencia del teatro, lugar concreto de un juego que está fundado en la conciencia y en la oposición, el cine se desarrolla en un espacio imaginario que provoca una participación y una identificación. El actor que triunfa sobre la mujer me satisface por procuración. Su seducción, su belleza, su audacia no entran en competencia con mis deseos, sino que los realizan. En el texto Teatro y Cine que ya estudiamos, Bazán hacía referencia a esa oposición en el teatro e identificación en el cine de la mano de un enigmático autor. Les recomiendo que vean ese video para saber más al respecto. Dice Bazán, pero si nos limitáramos a esta sola psicología, el cine idealizaría al cine pornográfico. Es bien evidente, por el contrario, que si queremos permanecer en el nivel del arte, debemos mantenernos en lo imaginario. Debo poder considerar lo que pasa sobre la pantalla como un simple relato, una evocación que no llega jamás al plano de la realidad, o en caso contrario me hago el cómplice diferido de un acto, o al menos de una emoción cuya realización exige la intimidad. O sea que, y esto es muy importante frente a las ideas que ha tenido o que tendrá Bazán en los textos siguientes acerca del realismo y los realismos que él considera se deben tratar de buscar en el cine. Pero aquí hay unos aspectos acerca de la ética, acerca de la representación, que igual tocarían al cine que representa la violencia, ¿verdad? Porque entonces en algunas películas, para exigir realismo, debería entonces consumarse un asesinato, consumarse una tortura, para que entonces la película tenga algún valor o que sea más verosímil. Es el caso de géneros como el video snuff, con los cuales entonces si las torturas no son reales, entonces me parecería que es una película simplemente mojigata, porque no me está mostrando, entre comillas, lo real. Continúa Bazán, lo que significa que el cine lo puede decir todo, pero no mostrarnos todo. No hay situaciones sexuales morales o no, escandalosas o banales, normales o patológicas, cuya expresión esté a priori prohibida en la pantalla, pero con la condición de recurrir a las posibilidades de abstracción del lenguaje cinematográfico, de manera que la imagen no adquiera jamás un valor documental. Bueno, esto parecería ser más bien un postulado ético de Bazán. Les preguntaría a ustedes, ¿están de acuerdo? ¿Hasta dónde llegaríamos a poner un límite a lo que es mostrable o no, según la búsqueda de realismo, la búsqueda de verosimilitud? Esto es interesante porque se podría inferir que, digamos, que el tema de la moral no importa tanto, que nadie es quien para decir que está bien o que no, que es moral o que no, pero que puede haber una ética aparte, ¿no? Acerca de lo mostrable o lo no mostrable, pero ¿en relación con qué? Con la búsqueda de un realismo. ¿Qué tipo de realismo? ¿Qué tipo de búsqueda de qué verdad estaría aquí en juego? Volvamos a las palabras de Bazán. No hay situaciones sexuales morales o no, escandalosas o banales, normales o patológicas, cuya expresión esté a priori prohibida a la pantalla. Quisiera decir como que todo es posible de ser llevado a la pantalla, refiriéndose a que son situaciones, relato, todavía no imágenes, pero con la condición de recurrir a las posibilidades de abstracción del lenguaje cinematográfico, de manera que la imagen no adquiera jamás un valor documental. Dice, con la condición de recurrir a las posibilidades de abstracción del lenguaje cinematográfico. ¿Cuáles son esas posibilidades de abstracción del lenguaje cinematográfico? Creo que ya hemos visto en otros textos algunas de las posibilidades de abstracción
que ofrece el lenguaje cinematográfico, tales como la fragmentación de planos, los planos secuencia con profundidad de campo, el manejo del tiempo, la duración. Dice Bazán, de manera que la imagen no adquiera jamás un valor documental. Aquí es demasiado categórico, que no adquiera jamás un valor documental. Pero ¿qué hay de los documentales? Ya sería otro problema, porque ahí sí, obviamente debe adquirir un valor documental, ya que está registrando lo que tuvo lugar y que debe ser traído a la luz. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser discutible esta afirmación de Bazán? ¿Es acaso solamente para la ficción? ¿Puede llevarse a cabo o ser puesta en práctica también para algunos géneros documentales o de no ficción? ¿Qué opinan ustedes, mis amigos documentalistas? Continúa Bazán. Y por eso, y decididamente tras madura reflexión, y Dios creó a la mujer, a pesar de las cualidades que le reconozco, me parece un film parcialmente detestable. Entonces aquí estos 3 renglones son importantes. Si ustedes vieron esta película, Y Dios creó a la mujer, de Roger Vadim, protagonizada por Brigitte Bardot, ¿por qué considerarían que para Bazán es un film parcialmente detestable? Es quizás porque la película no hace el uso quizás suficiente de aquellas posibilidades de abstracción del lenguaje cinematográfico. Es quizás que muestra mucho, es quizás que no muestra mucho, es quizás que pudo haber dejado a la imaginación ciertos detalles. Recordemos nuestro capítulo inmediatamente anterior acerca de Seven Men From Now de Bob Buttiker. Recuerden cómo se representaba en aquella película la escena, por ejemplo, de lo que Bazán llamaba una especie de nacimiento del amor, entre comillas, entre el personaje principal y el personaje de Annie, ¿verdad? Recuerden que Annie se daba un baño en el agua, pero que no se nos mostraba el momento de la entrada al agua, o que no se nos mostraba el personaje de Annie ni desnuda ni con poca ropa, sino que simplemente había un plano más o menos general en el cual el agua se movía detrás de los cañaverales y ahí nos dejaba a la imaginación lo que podía estar pasando allá con Annie y su baño en el agua. Recuerden que en toda la potencia de esa imagen para Bazán había un uso, digamos, inteligente de estas posibilidades cinematográficas. ¿Es esto lo que falta quizás en Y Dios creó a la mujer? Un mayor uso de la abstracción, una mayor invitación al espectador a imaginar, una invitación a usar imágenes que no muestren, sino que sugieran. Aquí quiero detenerme y preguntarles a ustedes qué elementos propios del lenguaje cinematográfico, qué posibilidades de abstracción ven ustedes en Y Dios creó a la mujer, con qué elementos o con qué estrategias se construye el deseo sobre este cuerpo, dirigido hacia nosotros, nosotras, los espectadores, hacia los mismos personajes que están deseando o que tienen una interacción con el personaje de Brigitte Bardot. ¿Cómo se construye este deseo dentro de la película? Estas estrategias para desear o para acercarse al, entre comillas, objeto del deseo. ¿Qué es lo erótico en esta película? ¿Qué posibilita la atracción de los cuerpos en esta película? Quiero detenerme nuevamente en esa idea de contrapeso cultural o contrapeso de miradas que hace Bazán directa o indirectamente. Por un lado está La tentación vive arriba, dirigida por Billy Wilder, protagonizada por Marilyn Monroe. Por otro lado está Brigitte Bardot en la película de Roger Vadim, Y Dios creó a la mujer. Y por otro lado está una película de la Unión Soviética, protagonizada por Isolda Ivskaya, dirigida por Grigory Chukray. Esta última es una película en donde están chocando ideologías dentro de la película, donde de por sí ya hay una mirada del comunismo y otra mirada de la oposición. Aquí se va a debatir la generación de un deseo entre dos rivales ideológicos, ¿verdad? Esta película es muy rica en cuanto a eso, cuanto a que los dos personajes proceden de, digamos que mundos y realidades totalmente distintas. ¿Cómo es la representación de ese deseo a pesar de las ideologías? ¿Cómo es el deseo presentado en las otras películas
la tentación vive arriba y Dios creó a la mujer dentro de una única ideología en la que no hay oposición, digámoslo así, dentro de la película. ¿Cómo es presentada esa seducción en un mundo como el de 41 en el cual hay un enfrentamiento ideológico llevado a cabo? Lógicamente nos deja la pregunta: ¿qué habría pasado si hubiera escogido otra cultura, otro país no representado para ambientarlo como ejemplo de la representación de lo erótico? ¿Qué habría pasado? Pero por el momento escogió estos 3 ejemplos claves y aquí podemos hacer una diferenciación de las 3 miradas frente a lo mismo. Yo defendería obviamente la película de Chukrai 41 porque hace un uso más amplio de recursos cinematográficos, quizás llega a lo que Bazán consideraría como esta posibilidad de abstracción. Hace un uso de las viñetas, el manejo de la luz y la sombra dentro del mismo cuadro. O sea que estamos viviendo esta historia como en una especie de híbrido entre día y la noche. Se está creando una atmósfera para que esta situación, que podemos llamar como de erotismo, tenga lugar. Se está creando un mood, ¿cierto? Se está creando una atmósfera que no solo es simplemente la presentación de un cuerpo que es deseado, sino toda una serie de condiciones, todo un contexto para que se produzca aquella seducción, aquella atracción, aquel acercamiento. También no solo el peso recae en el cuerpo femenino, también este hombre es presentado de maneras que podrían seducir a la contraparte. Entonces aquí hay una relación, digamos, más recíproca en el manejo y en la representación de los cuerpos. Es la mujer la que se va a fijar en aquel hombre, ese hombre va a despertar el deseo de ella y por otro lado ella despierta el deseo en él. Entonces las estrategias de representación de los cuerpos son, digamos, más recíprocas que en las otras 2 películas. Simplemente parecerían estar hechas para el disfrute del hombre, ¿verdad? Pero no se ha pensado también en el disfrute de la mujer al estar viendo este tipo de películas. Pareciera que son más un material de consumo para promover a la estrella de la época, que puede ser Marilyn Monroe, que puede ser Brigitte Bardot, que de por sí adquirieron un estatus de sex symbol. Pero en el caso de 41 hay esa sensación de que el trabajo en ambos cuerpos es por igual. Pensemos en la forma en que es representado el calor en una película como La tentación vive arriba y en la otra película 41. ¿De qué formas Billy Wilder plantea la sensación de calor en Marilyn Monroe? ¿De qué forma Chukrai plantea las sensaciones de calor en los personajes protagonistas en 41? ¿De qué estrategias se vale Chukrai basadas en la imagen plenamente y no solamente en los diálogos? Continúa Bazán. Pero lo que más me molesta en la bella lógica de mi razonamiento es el problema de sus límites. ¿Por qué detenerme en los actores y no considerar también al espectador? Si la transmutación estética es perfecta, este último debería quedarse tan impasible como los artistas. El beso de Rodin, a pesar de su realismo, no sugiere ningún pensamiento libidinoso. Sobre todo, ¿no es engañosa la distinción entre la imagen literaria y la cinematográfica? Considerar esta última como de una diferente esencia porque está realizada fotográficamente implicaría muchas consecuencias estéticas hacia las que no estoy dispuesto a dejarme arrastrar. Si el postulado de Omarchi es exacto, ha de poder aplicarse convenientemente adaptado a la novela. Omarchi debería sentirse molesto cada vez que un novelista describa actos que no podría imaginar con la, entre comillas, cabeza perfectamente fría. Se encuentra el escritor en una situación muy diferente a la del cineasta y sus actores, y es que en estas materias la separación de la imaginación y del acto es bastante incierta, si no arbitraria. Dar a la novela el privilegio de evocarlo todo y negárselo al cine, que está tan cerca de ella, es una contradicción crítica que constato sin superar. Le dejaré al lector la tarea de llegar por él mismo. Bazán nuevamente hace una comparación entre novela y cine, y esto ya lo habíamos visto en otros capítulos anteriores. Aquí se vuelve a detener en aquellos aspectos que podríamos inferir él desearía que tuviera el cine, que son novelísticos, ¿cierto? Pero muy a una manera cinematográfica.
Dice, dar a la novela el privilegio de evocarlo todo y negárselo al cine, que está tan cerca de ella, es una contradicción crítica que constato sin superar. O sea, ¿cómo poder lograr quizás aquellas imágenes que sugieran, que están mostrando de alguna manera, pero que no lo muestren todo? Qué gran paradoja, ¿no? Mostrar sin mostrar. Recuerden cineastas que se plantean siempre el hecho de mostrar lo invisible, ¿cierto? Podemos decir que en aquellas imágenes hay cosas que van a estar presentes, pero hay otras que jamás van a estar presentes porque las debemos imaginar. Recordemos nuevamente el ejemplo de Seven Men From Now y el baño de Annie. ¿Hasta qué punto consideran ustedes que hay que mostrar las cosas tal y como sucedieron porque hay que ser fieles a esta, entre comillas, verdad? ¿O hasta qué punto considerarían que eso es pasarse la raya, que eso es subestimar al espectador, que más bien hay que sugerir? ¿Hasta qué punto consideran ustedes entonces que sugerir es más bien una mojigatería, es una cobardía y que entonces si no se muestra es porque o no puede o no tiene la capacidad intelectual o la capacidad de producción o la capacidad para afrontar las consecuencias que deriven en haber mostrado aquello que mostraron? Esto puede ser llevado a ejemplos con el sexo, con la violencia, con la política, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que mostrar las cosas para que la gente las conozca o hasta qué punto hay que ocultarlas y sugerirlas? Muchos se van a pasar por mostrar imágenes que posiblemente van a ser censuradas después. Muchos van a pecar, por otro lado, por no haber mostrado lo que debieron haber mostrado, sino que lo sugirieron cómodamente. Pero por otro lado, y esto viene también de las otras artes, estamos como artistas también comprometidos con que los espectadores puedan imaginar, puedan evocar y puedan ir más allá de lo que se está mostrando. Recuerden ustedes el arte conceptual, recuerden ustedes también a artistas que marcaron toda una era como Marcel Duchamp, para los cuales el arte no debe ser retiniano, no se debe quedar en lo que se está viendo en el sentido o significado literal de las imágenes o de los objetos, sino que hay un mundo de posibles recontextualizaciones, de posibles relecturas de las imágenes y de las obras. Y hasta aquí llegamos con este episodio dedicado Al margen del erotismo en el cine de André Bazin con su obra ¿Qué es el cine? Nos veremos la próxima semana.